Bienvenidos a Academia Cristo, este curso Identificación Espiritual. Estamos entrando a la última etapa de la clase. Creo que nos toca una clase o dos clases más del curso. En la próxima semana les hablaré sobre el proyecto final, que son algunas preguntas sobre el contenido principal de este curso. Estamos pensando primero en nuestra identidad cristiana. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Luego nos hacemos la pregunta, ¿qué hago como hijo de Dios? ¿Qué hago con las otras iglesias alrededor de mí? ¿Cómo me identifico yo? ¿Y qué hago cuando tengo la verdad? Por eso este curso, esta lección se trata de el proteger la verdad. Y empezaremos con una oración. Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra, fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra todos aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos algunas preguntas que se conectan con las preguntas de la tarea, pero no son exactamente las preguntas. Son como gradas y estamos subiendo poco a poco con estas preguntas. Se trata de lo que vimos en el video. La primera pregunta es, ¿Academia de Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional? ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Qué es una iglesia confesional? ¿A qué nos referimos? Nelson. Buenas noches, pastor. Sí, adelante. Bueno, una iglesia confesional es una iglesia que confiesa un credo en lo que cree, cuáles son sus creencias, lo que confiesa públicamente, sus convicciones teológicas. Bueno, pienso que es de esa manera, ¿no? Gracias. Zulay. Buenas noches, hermano. Bueno, sí, es completar lo que ya el hermano explicó. Son iglesias, o sea, una iglesia confesional es aquella que hace una declaración de fe de sus creencias, pues. Y esto lo usan para mantener inalterada esa creencia durante el tiempo, durante todo el tiempo, y explicarle pues a otros sus creencias sobre, sobre Dios, basándose en las verdades básicas de la Biblia. Y así se identifican pues con personas que tienen o profesan la misma fe y que tienen la misma doctrina. Sí, así es. ¿Alguien más quiere opinar? El chat se refiere a la creencia y la identidad que en esa iglesia profesan. Sí, bien, gracias por sus respuestas muy buenas. En este contexto, la palabra confesional no se refiere a confesar pecados. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Dios quiere que hablemos de nuestros pecados con alguien, tal vez un líder de la iglesia, para que él o ella nos anuncie el perdón de los pecados. La confesión de pecados es bueno, pero no es lo que hablamos aquí con un cuerpo eclesiástico confesional.
se refiere, como ustedes han dicho, a una declaración de sus creencias, o sea, una confesión de fe, una confesión pública de lo que creemos en la Biblia, respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Los documentos escritos sobre lo que creen se llaman sus escritos confesionales. Y a través de esta lección veremos por qué es importante tener unos escritos confesionales como una iglesia, como un grupo de creyentes. ¿Algunas preguntas hasta ahí? De hecho, se basa mucho en lo que la Biblia habla acerca de la fe. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, confesar es proclamar públicamente lo que creemos. Una pregunta o aclaración. Ok, vamos a seguir. ¿Qué propósito importante tienen los escritos confesionales? César, usted activó su micrófono. ¿Quiere opinar? ¿Alguien más? Elis. Pastor, Sí. uno de los propósitos que tiene es evitar de que vengan de afuera doctrinas falsas, doctrinas de error. Es como un medio que nos va a fortalecer en nuestra creencia en la Trinidad y también para que nosotros sepamos quién está en esas doctrinas de error, porque nosotros tenemos bien claro de que somos trinitarios y es como un filtro, más bien, el tener esa convicción del Dios en el que hemos creído. Gracias, Elis. Anibis dice en el chat tener un conocimiento verdadero de lo que es el Evangelio. Sí, nos ayuda a proteger la verdad porque nos identificamos y identificamos las doctrinas verdaderas. Es como si estuviéramos en un campo de batalla, como oramos en la oración de inicio. Tenemos banderas para identificarnos y tenemos una trompeta para identificarnos y para que los demás sepan lo que creemos. Zulay. Bueno, sí, profesor, es lo que había dicho la hermana, que el propósito es el de identificar y corregir las doctrinas falsas. También nos sirve para capacitar o instruir a otros de las verdades básicas de la Biblia y permite reconocer a aquellos que profesan nuestra misma fe. Sí, muchas gracias. Entonces, tenemos un propósito para los que están afuera. Estamos indicándoles qué creemos y también tiene un propósito para los que están dentro del grupo. Puede ser una estructura para un curso, puede ser una estructura para nuestras enseñanzas. Atanasio. Sí, hermano, quería citar solamente el texto de segunda de Timoteo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces el propósito del texto o el propósito de la palabra es esa, instruirnos y capacitarnos sobre la misma palabra. Anteriormente ya hemos dicho que la palabra, ella se demuestra a sí misma y nos hace a nosotros creer por lo que vemos, por lo que leemos y entendemos. Y no son conceptos de hombres, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Exactamente, cuando conseguimos textos que nos permiten ver este tipo de cosas es para mostrar
que no es un concepto del hombre, sino que es de Dios, y que Ujú, la misma palabra se interpreta a sí misma. ujú. Sí, así es. Siempre pasamos nuestros escritos confesionales en la Biblia. No son otra escritura, no son otra Biblia. Creemos en ellas porque describan y explican correctamente y bíblicamente lo que encontramos en la Biblia. Bien, ok. ¿Alguna pregunta? Oh, pues, un aporte más. Sí, tenemos algunos aquí. Pues todas las iglesias cristianas reclaman la Biblia como su máxima autoridad. Cada iglesia va a decir, la Biblia es la fuente de nuestra doctrina. Sin embargo, tienen interpretaciones diferentes sobre una serie de doctrinas. Una iglesia que cree en la Biblia va a decir, creemos en el bautismo de los infantes. Otra iglesia que dice lo mismo, la Biblia es nuestra fuente de doctrina, va a decir, no, no creemos en el bautismo de los infantes. Así que queremos usar la Biblia, obviamente, pero también queremos elevar una bandera clara de lo que creemos. Queremos ser el sonido de la trompeta en el campo de la batalla para que todos sepan exactamente lo que creemos en la Biblia. Los escritos confesionales, y para los que están entrando ahora, las confesiones y los escritos confesionales son confesiones de fe, no de confesiones de pecados, son declaraciones públicas de lo que creemos nosotros. Los escritos confesionales muestran con precisión lo que creemos y el por qué. Por eso en la oración de inicio oramos para que nuestra confesión sea como un sonido claro de una trompeta en el campo de batalla. Hay mucha bulla, hay muchas voces, hay muchos sonidos en una batalla. Hay muchas voces, muchos sonidos, mucha bulla en nuestra vida. Necesitamos un sonido de una trompeta muy claro para que nos orientemos bien en este mundo. Nuestros escritos confesionales están diseñados para promover la verdad y proteger el evangelio de las falsas enseñanzas. ¿Cuáles son sus preguntas? Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las primeras confesiones de la iglesia? Credo apostólico, credo niceno y credo atanasiano. Amén. Gracias. Los primeros escritos confesionales son el credo apostólico y credo quiere decir una confesión de fe. Vemos la palabra creo en la palabra credo. Así que decimos, creo esto, creemos esto. Es nuestra confesión de fe. Credo apostólico porque se basa en los pilares de lo que los apóstoles enseñaron. El credo niceno porque tenemos la palabra niceno porque salió de una ciudad llamada Nicea, y el credo atanasiano porque un señor defendía con la Biblia la doctrina de Dios trino, la Trinidad. Algunas personas estaban diciendo que Dios no es trino. El Padre no es el Hijo, el Padre no es Dios, o el Espíritu Santo no es
no es Dios o Jesús no es Dios. Pero Atanasio estudiaba las escrituras, veía lo que Dios decía sobre sí mismo en la Biblia y defendía la doctrina de la Trinidad. Y por eso le pusieron por nombre su confesión de fe, el credo atanasiano. Estos son conocidos como los credos ecuménicos porque son aceptados en su mayor parte por todas las iglesias cristianas. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Atanasio. Sí, pastor. Llevo mucho tiempo en el cristianismo, pues, y nunca había tenido la posibilidad de estudiar la palabra como estamos haciendo aquí en la Academia Cristo. Y pues sería, digo yo, que muchas cosas de esas las iglesias obvian o dan por sentado que las personas las deben saber quizás. Y cuando llegan por eso las faltas doctrinas, pues la gente corre tras de eso, tras de emociones y principios de la carne, tras de doctrinas de prosperidad, personas de que hablan profecía y todo eso. Y creo que sería muy bueno en las iglesias tomar como conciencia y enseñar a las personas de instruirlos en la palabra y mostrarles todas estas cosas que uno aprende, por ejemplo, aquí en la Academia y que son muy importantes para la vida del cristiano y el creyente. Amén, amén. Ustedes están tomando cursos muy importantes y están estudiando bien. Y yo quiero que cada uno de ustedes sea una estrella dando luz a las personas alrededor de ustedes, iluminándolos. Bien. Entonces vamos a resumir un poco con este pasaje aquí. ¿Quién quiere leer Mateo 7, algunos versículos de ese capítulo? Un voluntario. Pastor, ¿lo puedo leer? Sí, Atanasio. Dice entonces, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Gracias. Aquí Jesús advirtió contra maestros falsos. No siempre se pueden distinguir por su apariencia. Son disfrazados de ovejas. En lo externo pueden parecer verdaderos maestros de la palabra, pero por dentro son lobos rapaces. No necesariamente todos tienen motivos malos, pero su enseñanza, en vez de cuidar el alma, va a destruirlo. ¿Cómo es que los podemos conocer entonces? Por sus frutos. Aquí es importante entender que Jesús no solo está hablando de sus acciones. Un árbol da fruto. Un maestro da enseñanzas. Por sus enseñanzas los podemos reconocer. Si sus enseñanzas conforman a la palabra de Dios, están produciendo buenos frutos. Si no, debemos evitarlos como un peligro. Aquí entra la importancia de escritos confesionales. Un pastor en su enseñanza no va a poder tocar todo tema doctrinal cada semana para que un visitante sepa lo que cree sobre ellos. Pero si su iglesia adhiere a escritos confesionales, uno puede hallar su enseñanza sobre estos temas doctrinales allí para probar sus frutos, por decir. Porque si ustedes están visitando, probando las iglesias en su barrio, pensando, ¿qué iglesia enseña
la sana doctrina y asiste un domingo y el sermón no toca el tema del bautismo, ¿cómo va a saber qué enseña esa iglesia sobre el bautismo? Pues puede asistir otra vez, pero tal vez el tema del día, el tema del sermón no va a dirigirse al bautismo. Pero si esa iglesia tiene escritos confesionales acerca de todas las doctrinas, puede estudiarlos y en 1 o 2 semanas saber exactamente lo que esa iglesia enseña en todos los aspectos principales de la Biblia. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Elis. Pastor, en la forma como ellos se comportan, que manifiestan sus creencias, el fruto que dan, pone de manifiesto si están en esa creencia de ser trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que no hay nada agregado a la palabra, ni nada que se le ha quitado. Porque hay muchas iglesias que han modificado algunos versículos. Entonces uno como que yendo a la palabra se da cuenta, pero es que aquí ellos no tienen este versículo, no aparece, y en la Biblia de nosotros sí. Entonces, por eso es que hay que ir a la palabra y examinar bien la palabra, porque nos va a poner al descubierto que nuestra creencia es la creencia en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que la otra no, que es un peligro. Sí, Muchas gracias. exactamente. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que escuchar la voz de Cristo en la Biblia para que la reconozcamos en el mundo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo en el chat dice, cómo identificar a ese pastor? Pues necesitamos probar los frutos, las enseñanzas, y comparamos las enseñanzas que estamos escuchando de ese pastor con la Biblia. Si enseña lo que la Biblia enseña, está bien. Si no enseña, está mal. Comparemos las enseñanzas con la Biblia. Es importante tener una Biblia correcta. La mayoría de las Biblias son correctas, sí, porque hay Biblias que son adulteradas. Así el pastor enseña mal. Sí, pero en mi experiencia, la gran mayoría de las doctrinas falsas salen del corazón y no salen de una Biblia adulterada. Las falsas doctrinas empiezan cuando nosotros ponemos por encima de la Biblia nuestra razón, o cuando nosotros ponemos nuestras tradiciones o pensamientos o opiniones por encima de la Biblia. Verónica dice, cuando hay documentos confesionales que uno puede leer cuando se visita una iglesia, sabemos de antemano si es sana doctrina o no. Sí, esto evita que de boca nos den falsa información. Sí. Gracias. Para resumir, tenemos escritos confesionales para proclamar la verdad. Somos el sonido de la trompeta en el campo de la batalla.
Y también usamos los escritos confesionales para proteger la verdad, para que reconozcamos mejor las falsas doctrinas. Ojo, nuestros escritos confesionales no son a la par de la Biblia. Como decía antes, no son otra escritura, no son otra Biblia, pero sí son explicaciones fieles de lo que enseña la Biblia. Preguntas, comentarios. Tenemos esta pregunta. ¿Qué sucede cuando iglesias ya no consideran importantes escritos confesionales? Se abren las puertas para que entren falsas doctrinas, porque Okay. interpretan las escrituras con la razón, la lógica. Gracias. Atanasio. Sí, pastor, el hermano que habló lo dijo. Se abre la puerta a la voz del enemigo y a la falsa doctrina y se comete el error de seguir al hombre, más no a Cristo. Hoy en día podemos ver que y visualizar que en muchas iglesias se cometen, por ejemplo, atropellos con la misma palabra y se hace que la gente cumpla más con normas y con reglas que ponen en las mismas iglesias que con lo que la palabra exige. Y eso es una falsa doctrina. Y dicen que son trinitarios, dicen que creen en el Padre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero tienen de por sí creencias equivocadas. Y la gente y los líderes o los pastores hacen que la iglesia se guíe por esos principios. O sea, los ponen a seguir como que si fuera algo que está escrito. Entonces ahí es donde vemos que se comete el error porque lo aumentan. Si dice, por ejemplo, lo que llaman la clase pasada acerca del deber, de bailar esas cosas, no lo dice, porque la gente dice, sí, pero es que a mí me parece, pero es que es así. Entonces ya no es lo que dice la palabra, sino el concepto de la persona. Y incluye más doctrinas que la doctrina de la Trinidad. Hay otra, pues, del Evangelio, todas las doctrinas que encontramos en la Biblia. Zulay. Bueno, entraríamos en un tiempo de lo que se llama oscuridad espiritual, donde no tenemos esa claridad de lo que es la doctrina principal de la Biblia, que es la autoridad con respecto a la doctrina, a toda la doctrina, superando pues la tradición de lo que es la iglesia, las emociones, la lógica humana, y también se pierde lo que es la interpretación en el contexto de la Biblia, de la palabra de Dios como tal. Entonces es como para reforzarlo. Cuando no se hacen esos escritos confesionales, se va perdiendo todo, se pierde el evangelio prácticamente. No se refuerzan la parte básica de la Biblia y por eso se pierde en el tiempo el evangelio y se cae en una oscuridad espiritual. Sí, amén. César dice en el chat, ¿diferentes documentos confesionales existen para cada religión? Sí, básicamente que sí. Aunque algunas iglesias dicen, no queremos escritos confesionales. Entonces no escriben sus enseñanzas, aunque tienen enseñanzas. Y eso es lo que causa problemas, porque si una iglesia o una organización no tiene escritos confesionales, es difícil saber lo que una iglesia o un grupo de iglesias enseñan. El relativismo empieza a reemplazar la verdad absoluta. Decimos, pues si algunas personas de nuestra iglesia dicen esto y otros miembros dicen esto y otros pastores dicen esto, está bien. Porque no tienen un ancla. Empiezan a ignorar falsa doctrina a favor de una unidad falsa. Dios quiere unidad.
Jesús oraba por la unidad antes de morir, pero quiere una unidad verdadera, basada en las Escrituras, basada en una sintonía de doctrinas verdaderas encontradas en la Biblia. El énfasis se pone más en lo que haces y lo que sientes que en lo que crees. Porque si no podemos tener unidad en las doctrinas, que es más fundamental, buscan unidad en lo que hacemos o buscan unidad o contentamiento, conformidad en nuestros sentimientos, en vez de lo más fundamental, nuestras creencias. Y en tal ambiente, el error puede proliferar. Sí, es importante tener escritos confesionales. Y para resumir un poco de la historia, tenemos el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Para darnos un resumen, el credo apostólico es escrito en su versión básica alrededor de 150 después de Cristo. Así que los apóstoles no escribieron el credo apostólico en sí, aunque contiene las enseñanzas que ellos enseñaban. De hecho, a veces, pues podemos estudiar los credos y ver que cada parte se basa en la Biblia. Tiene el propósito principal. El propósito principal era para promover la verdad, utilizarlo como instrumento para enseñar las verdades básicas de la fe a los nuevos creyentes. Se divide en 3 secciones que describen la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El credo niceno, como mencionaba antes, salió de algunos creyentes en una ciudad llamada Nicea, escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra el error, porque un falso maestro ario enseñaba que Jesús no es pleno Dios. Decía que hubo un tiempo en que Jesús no existía, aunque la Biblia dice que Jesús es eterno, él enseñaba lo contrario. Así que un concilio en Nicea rechazó su enseñanza y escribió su credo. Es un sonido claro de la trompeta. Es la bandera que alzaron para que todo el mundo supiera lo que la iglesia cristiana creía sobre la Biblia. Tenemos un ejemplo aquí, algunas de las líneas del credo niceno. Algunos de ustedes lo conocen, otros de ustedes tal vez es algo nuevo. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, luz de Dios, verdadero Dios de verdadero Dios. Podemos ver cómo luchaba en contra de la falsa doctrina de Ario. Engendrado no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Y finalmente tenemos el credo atanasiano. Su nombre viene de Atanasio y tenemos un estudiante en esta clase con el nombre Atanasio. Me encanta el nombre. Amén, amén. En el siglo IV, quien luchó contra 2 enseñanzas falsas, que Jesús y el Espíritu Santo no eran parte de la Trinidad, no eran uno con el Padre, y que Jesús no era pleno Dios y pleno hombre. Y este credo es más largo que los otros credos y dejan claro que los que no creen en el Dios de la Biblia no serán salvos. Tenemos una parte del credo aquí para darnos un toquecito. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu Santo es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Esta es, pues, la fe verdadera que creamos y confesamos.
que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. ¿Cuáles son sus preguntas? Pastor, ¿me puede regalar el creo? Los creo para mirar y leer. Sí, claro que sí. De hecho, están en el internet porque son credos muy conocidos. Se puede buscar en el internet credo atanasiano, el credo niceno, el credo apostólico, y van a salir ejemplos de credo. Otras preguntas. Elis. Profesor, en la medida que van surgiendo nuevas doctrinas, sean de esas doctrinas falsas o iglesias que estén fundando nuevas, cada una de ellas creen en su propio, o sea, tienen su propio credo y eso mismo enseñan. Entonces, por eso es que hay la urgente necesidad de que nosotros vayamos, insisto, y leamos la palabra, porque por falta de conocimiento, muchos de los creyentes trinitarios pueden ir a una falsa doctrina. Sí, amén. Es importante que la iglesia siga escribiendo escritos confesionales, porque surgen más enseñanzas falsas. Por ejemplo, en ese entonces había ataques muy fuertes en contra de la Trinidad. Hoy en día todavía, pero he visto algunas confesiones de iglesias escritas en contra de algunas de las enseñanzas falsas que atacan el matrimonio, por ejemplo. Así que la iglesia escribe un escrito confesional defendiendo y proclamando, declarando públicamente lo que cree sobre el matrimonio, por ejemplo. La iglesia debe continuar escribiendo confesiones mientras hay más y más doctrinas y ataques diferentes dependiendo de la época. Y va muy bien con esta pregunta. ¿Cuáles son otros documentos confesionales luteranos? Tenemos una lista aquí. La Confesión de Augsburgo, otra ciudad. La apología de la Confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcalda, el Catecismo Menor y Mayor, no son los catecismos de la Iglesia Católica, sino los catecismos de Martín Lutero, quien visitó muchas iglesias en su región y se dio cuenta que muchas personas no sabían las cosas básicas de la Biblia. Así que escribió un catecismo. Un catecismo son muchas veces preguntas y respuestas sobre las enseñanzas fundamentales de la Biblia. La fórmula de concordia, y en esto creemos. En esto creemos es una confesión, digamos, nueva de Academia de Cristo, de nuestro sínodo, y está en nuestro sitio web. Estos aquí, las primeras 5, son buenos, me gustan, pero requieren un poco más contexto, porque fueron escritos hace 500 años. En esto creemos, veremos ahora, porque voy a compartir mi pantalla. Aquí, Academia de Cristo. Otra vez. Aquí tenemos nuestro sitio web, academiacristo.com, y se puede ir al buscador y buscar en esto, creemos, y sale estos, y el primero es una confesión de fe, y se abre, es un PDF, y tenemos una confesión de fe.
Por ejemplo, la primera parte habla acerca de Dios y su revelación. Creemos que hay solamente un Dios verdadero, que se ha dado a conocer como el Dios Trino, un Dios en 3 personas. Esto es evidente cuando Jesús ordena a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que no adora a este Dios, adora a un Dios falso, un Dios que no existe, porque Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es un ejemplo. Y además, aquí, ustedes pueden estudiarlo. Por ejemplo, hay una parte sobre la creación y el hombre y el pecado. Por ejemplo, el número 2 dice, creemos que la Biblia presenta un relato histórico y verdadero de la creación. Algunas iglesias no enseñan eso. Por eso declaramos públicamente, esto es lo que creemos. Y va, y sigue, y sigue. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Ok, voy a dejar de compartir. Otra vez regresando a las Pastor, tengo diapositivas. una pregunta. Sí, siga. En el credo de la Iglesia Católica dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice, nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ajá. Y entonces el credo de la Iglesia Luterana creo en el Dios Trino. Amén. ¿Sí? Amén, sí. Cambiamos, creo en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Es así. Sí, sí. Y esa parte que habla acerca de creemos en la Iglesia Católica y Romana. Antes, la Sí, palabra católica tenía otro significado, quería decir universal. Ahora, cuando hablamos acerca de católica, solo hablamos acerca de la Iglesia de Roma. Así que muchas iglesias han cambiado esa palabra a creemos en la Iglesia cristiana, porque no queremos confundir. Antes tenía otro significado, ahora tiene otro significado, por eso muchas iglesias cambian esa palabra. yo fui levantada bajo la doctrina católica de la Iglesia Católica y conozco el credo de la Iglesia Católica. Este credo es nuevo. Bueno, no he tenido la oportunidad de leerlo completo porque como es teléfono, las letras son chiquiticas y pasan muy rápido. Sí. Pero sí me gustaría, estoy escuchando, me gustaría leer ese credo nuevo de la Iglesia Luterana. Y otra cosa, también me gustaría como congregarme en una iglesia de esto que estamos haciendo, pues de esto que estamos estudiando. Me gustaría. Ajá. Amén, excelente. Pues depende de dónde vive y yo puedo enviarle un mensaje por Yo interno. vivo en Chile, en la comuna de Cerro Navia. Sí, sí. Pues hay algunos estudiantes avanzados en Chile quienes están levantando grupos o dependiendo de su situación y la situación de los otros que estamos aquí, ustedes están capacitando. Muchos de ustedes van a ser el primer miembro de un grupo que algún día con la bendición de Dios será una congregación formal. Exacto, porque como dice, la teoría ayuda, pero la práctica es la que forma a la persona completa. Amén. La teoría enseña, pero la práctica es la que forma completo.
Sí. Gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por la verdad que encontramos en la Biblia. Danos la sabiduría para protegerla bien. Danos la sabiduría y la valentía de proclamarlo públicamente para que otras personas sepan lo que creemos, para que nos enseñemos a nosotros mismos las palabras que encontramos en la Biblia. Ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén.